Venimos trabajando sobre una agenda que tenía 2 puntos concretos y bastante candentes y de gran preocupación tanto para los productores representados por la Federación Agraria como para el Gobierno Nacional. El primero de ellos tiene que ver con la cuestión de la comercialización del trigo. Lo que estuvo observando el gobierno y que justamente los representantes de Federación Agraria vinieron a plantear como una preocupación era que había una diferencia muy grande, como ocurre en algunas otras áreas, entre el precio que recibe el pequeño productor de trigo en la venta de la cosecha y lo que después vendría a ser el precio de exportación de esa cosecha. Es decir, se ha manifestado una diferencia muy amplia entre el precio de venta al exterior y el precio de compra al productor. Esa diferencia oscilaba en valores realmente bastante significativos. Estaban pagándole, nos enteramos también por la propia federación, algunos productores la tonelada la estaban pagando 900, 1000 pesos y después el precio de venta al exterior ronda lo que sería el equivalente, llegando al productor, a veces 1250 hasta 1500 pesos. Es decir, que había una diferencia muy fuerte. Eso está siendo obviamente apropiado por el canal de comercialización. Lo que estuvimos diseñando y hemos llegado a un acuerdo, felizmente, es algún mecanismo para garantizar lo que le preocupa al gobierno, que es que el precio íntegro, lo más similar al precio internacional, llegue al productor mismo. Porque si no son siempre los pequeños productores los que sufren de la concentración del canal comercial. Entonces se ha acordado que vamos a dar determinado volumen de permisos para la exportación, los llamados ROE, siempre y cuando el precio al que le compren al productor esté cercano a lo que es el precio internacional, descontando, por supuesto, todos los costos y todos los gastos de intermediación razonables. Entonces, de esta manera pretendemos lograr el objetivo que hemos encontrado como un objetivo común en este punto con Federación Agraria, que es que el productor reciba el precio íntegro de aquello que logra con su trabajo. Ese es un punto. El segundo punto que también hemos charlado era que tiene que ver con la cuestión del acceso al crédito de los pequeños productores. Nosotros hablábamos recién con los representantes de Federación Agraria, que para nosotros es una preocupación permanente. La verdad que nosotros tenemos instrumentos crediticios que están destinados al pequeño productor, pero debido a sucesos de público conocimiento, como fue el enorme acaparamiento y estoqueamiento, ¿no? de retención de la cosecha, de soja específicamente durante el último tiempo, se había dispuesto que para poder acceder a los instrumentos crediticios del Banco Nación, el productor tuviera que mostrar que no tenía acopio propio, no tenía stock. Lo digo para que se entienda. La medida apuntaba a que si alguien tiene un montón de producto guardado, no tiene por qué ir a pedirle crédito al Estado, que es el Banco Nación. En la charla con la Federación Agraria avanzamos realmente en lo que sería la especificidad del pequeño productor, que muchas veces las políticas están diseñadas para todo un conjunto, pero el pequeño productor tiene particularidades. Y en segundo lugar, la segmentación de las políticas, que es algo que está pidiendo la Federación Agraria, que a nosotros nos parece justo, porque también nuestra preocupación es el pequeño productor, que finalmente el trigo cae porque pasó algo en Ucrania, en Rusia, pero el que termina perjudicándose más que nadie es el pequeño productor argentino. Entonces, ahí está el Estado para tener intervención y por eso lo que acabamos de acordar es que el Banco de la Nación distinga entre los pequeños productores y los productores más grandes y que al pequeño productor, estamos hablando de hasta 600 toneladas en el caso de la soja, haga una flexibilidad en esta política que en tanto y en cuanto no tenga acaparado, no tenga guardado, no tenga estoqueado más del 10% de la producción, o sea, sería para alguien que produce 600, 60, para alguien que produce 220, que no tenga más que eso, entonces pueda acceder a los instrumentos crediticios normalmente. Ya se había hecho una flexibilización diciendo que el stock, si el stock podía demostrar stock cero, podía acceder. Ahora lo que hemos hecho es algo específico para el pequeño productor. ¿Y por qué? ¿A qué se debe? La verdad es que estuvimos observando, primero, que ha habido una intensidad mayor en el último trimestre de la liquidación de soja. Nosotros hablábamos
no confederación en aquel momento, pero decíamos que muchas veces al productor le decían que iba a haber una enorme devaluación a mediados del año pasado o a fin de año del año pasado, y que además los precios iban a subir. Y lo que se observó fue lo contrario, que el tipo de cambio no sufrió modificaciones sustantivas, a pesar de la intención de muchos de lograr eso, sobre todo sectores especulativos, financieros, no pasó, y por el contrario el precio, en lugar de crecer, se redujo. Entonces el pequeño chacarero, que muchas veces no tiene elementos, pero seguía por estos consejos, guardó el producto y después encontró que ese producto valía menos. Es decir, con esta campaña que habían hecho perjudicaron al pequeño chacarero. Sin embargo, hay una parte de la cosecha que en general el pequeño productor guarda en especie, porque tiene que ver con las modalidades de pago del arrendamiento. A veces el arrendamiento de los campos es en especie. Para el pequeño productor esto es muy significativo. También hay parte de los insumos que, por decirlo así, canjea o trueca por este producto, y entonces se ha resuelto. Por eso también tuvimos una reunión con el jefe de gabinete de ministros, Jorge Capitanich, con el ministro de Agricultura, Carlos Casamiquela, también estuvo presente Juan Forlón, el presidente del Banco de la Nación Argentina, para ver qué criterio podíamos usar que fuera justo y que tuviera en cuenta las particularidades del pequeño productor. Porque, por supuesto, el Estado Nacional, la presidenta, nos ha dado la instrucción de que las políticas que tomemos impidan la especulación, aceleren la venta de la cosecha cuando esto tiene motivos injustificados, que privan primero al productor de su ingreso y segundo al país de las divisas asociadas con la venta de la cosecha injustificadamente, como se ha visto esta última vez. Pero que esto no perjudique al eslabón más débil de la cadena, que es el pequeño productor, y entonces hemos llegado a estas dos medidas. Yo creo que ha sido una reunión muy provechosa, principalmente porque más allá de todo lo que puedan decir y lo que puedan especular, lo que ha hecho el gobierno es abrir un canal para escuchar las necesidades concretas ante la coyuntura actual de los pequeños productores y consensuar soluciones concretas para esas cuestiones. Por supuesto que la agenda agropecuaria del gobierno es más extensa, la de la Federación Agraria también es más extensa, pero hoy tenemos para congratularnos de que hemos llegado a resoluciones que van directamente al nudo de los problemas de los pequeños productores y que esperamos, en la medida de lo posible, que esto, y iremos viendo la evolución de ambas medidas, contribuya a que al productor le paguen más por su trigo, y que aquel que no es que está acaparando la cosecha, porque en algún momento nosotros lo que observábamos es que había quienes guardaban la soja en enormes cantidades, iban y pedían un crédito al Banco Nación. Entonces fíjense que el Estado Nacional no iba a ser el que financie una entidad bancaria del Estado Nacional que está hecha para ayudar al sector, para que pueda crecer, cultivar, pero que financie un proceso que es meramente especulativo. O sea, tomaban pesos para guardar la cosecha y después obtener dólares esperando más de eso. Muchos simplemente mal informados, otros muy bien informados y pensando que con su especulación iban a lograr el resultado de una modificación cambiaria abrupta. Por eso no pasó y hoy estamos en una condición de tranquilidad, de la verdad la actividad económica funcionando, pero con las preocupaciones de cada uno de los sectores, las necesidades, los intereses, las problemáticas y un Estado Nacional que está en el caso del campo y lo hemos mostrado también con otras cuestiones como las leyes que se han promulgado, que envió el Poder Ejecutivo, de leyes vinculadas a la relación de producción y consumo, que tienen que ver con lo mismo que decíamos, que defender a los pequeños productores y al consumidor, que generalmente son los que se perjudican cuando hay una apropiación del excedente en la cadena, en canales comerciales muy concentrados, como los que hay en la Argentina, pero también en buena parte del mundo en el mercado de alimentos. Todos saben que son unas pocas empresas que manejan el comercio mundial. Eso no es ni bueno ni malo en tanto y en cuanto eso no perjudique a nuestros pequeños productores. Entonces es ahí donde hemos llegado a estas conclusiones.